Mi primer equipo soy yo. ¿Quién soy yo y para qué leerme? Hola, mi querido lector, ¿cómo estás? Yo soy Lu. Bienvenido a esta aventura. Una aventura que para mí es más que un sueño hecho realidad. Durante muchos años he escrito, ¿sabes? Desde los reversos de mis libretas, los costados de mis apuntes o mis libros, las servilletas en el café de aquella colonia o mis notas en el celular. Siempre con la mira a transmitir lo que siento. Pero jamás me había atrevido a compartirlo con alguien, más allá de mi círculo íntimo, vaya. Y ahora, el hecho de que tú tengas este ejemplar en tus manos es una manera de incluirte en la realización de este anhelo personal. Sin duda alguna, todos tenemos cientos de experiencias que a lo largo de la vida nos han ido moldeando o configurando de tal manera que llegamos a lo que hoy somos. Pues esas experiencias nos han servido de escalones en los aprendizajes de la vida. Hoy puedo decirte que me considero una apasionada de la vida y sus maravillas, sus secretos, sus espacios, sus fenómenos, sus regalos, etc. Pero en alguna etapa no lo era tanto, puesto que no entendía, ni siquiera me conocía, o peor aún, no entendía el lugar donde me encontraba. Te explico por qué. ¿Alguna vez te has visto sentado en un sillón, pensando en 20,000 cosas y sin saber por cuál comenzar? O quizás te ha pasado que platicando con alguien no encuentras las palabras que logren describir cómo te sientes en verdad. Es más, ¿te ha pasado que ni siquiera logras definir lo que sientes? ¿Te has sentido abrumado o tal vez rebasado por las circunstancias? Así me encontraba yo hace un tiempo, ¿sabes? Sentía que mi vida no tenía ni pies ni cabeza. Me encontraba en uno de los momentos de mayor caos, perturbación e incertidumbre que he vivido, en donde pa' colmo no sabía ni quién era yo. ¿Cómo? Sí, así como lo lees. No me conocía ni tenía idea de lo que quería o hacia dónde iba. ¿Te ha pasado algo así? Hoy me queda más que claro que estas situaciones son totalmente comunes y habituales, pues en ningún lado nos enseñan a conocernos, tradicionalmente hablando. Es más, cuando esto pasa y volteamos a vernos, somos susceptibles a ser llamados egoístas. En fin, quiero invitarte a vivir la más grande aventura que he podido experimentar, ahora desde tus zapatos, claro está, partiendo de situaciones tan cotidianas con las que sin duda te identificarás. ¿Recuerdas cómo a los 6 años de edad todo giraba en torno a los porqués y para qués? ¿Y normalmente no había respuestas? ¿O cómo a lo largo de tu adolescencia fuiste descubriéndote a tropezones o conociendo el mundo, dirían, de chiripa? Bueno, a través de estas líneas te contaré cómo esos momentos aparentemente sin respuesta han venido a formar esa persona que eres hoy, con todo lo que eso implica. Si buscas, como yo, vivir tu vida en tus propios términos, entonces abre tu mente, tu corazón y tus alas, pues este viaje está por comenzar. Parte 1. Yo. Capítulo 1. ¿Dónde estoy? Mi entorno y yo. En México existe un deporte, casi religión, que une a las familias de una manera impresionante. Imagínate estando un domingo en medio de tu casa, rodeado de aficionados apasionados, 2 equipos peleando por la victoria. Uno de tus amigos disfrutando la comida y las cervezas, algunos apoyando a un equipo, los demás al otro. Y cada que alguno de los dos tiene intentos de tomar ventaja, se escuchan los ¡ay! ¡Tira, pásala, márcala! Etcétera. Y cuando al fin logran tomar ventaja, suena un grito de guerra al unísono alrededor del televisor que dice ¡gol! Y mientras unos celebran como si fuera un logro personal y otros lamentan el suceso, puedes sentir la pasión y la emoción de todos los presentes. ¿Sabes de qué deporte hablo? Exacto, hablo del fútbol, un deporte del cual me considero una aficionada apasionada que disfruta practicarlo. Para mí, el simple hecho de tener el balón de fútbol cerca hace que me olvide de todo y solo piense en jugar, burlar, tirar, anotar, etc. En fin, desconozco si tú seas tan aficionado como yo.
Sin embargo, me gustaría que tomáramos este deporte como una referencia únicamente. Piensa un momento, aunque no seas un experto del tema, en un partido importantísimo como puede ser la final del Mundial, imagina la relevancia de este evento. Aficionados o no, es un evento que todo el mundo se detiene a observar, a disfrutar, a compartir o mínimo a conocer para tener un tema actual de conversación, ¿no es así? Veamos, ¿qué pasaría si en la final de la Copa del Mundo no tuviéramos una sede digna para llevarlo a cabo? ¿O qué crees que pasaría si no hubiera árbitros disponibles para ese encuentro? O colmo de males, ¿qué haríamos sin jugadores? ¿Crees que si falta alguno de estos elementos se podría realizar el partido? Quizás sí, quizás no. El tema importante es que existen cosas o ingredientes necesarios para obtener el resultado que deseamos. En el fútbol, como en la vida, existen detalles indispensables que debemos aprender a utilizar. Piénsalo por un momento. En tu vida, ¿cuáles serían? Observa cómo los jugadores de tu partido son tal vez tus familiares, tus amigos, tus colegas, tus compañeros. Imagínate en casa a los 8 o 10 años, rodeado de tu familia en plena época navideña, por ejemplo, a unos días de Nochebuena. Identifica cómo mamá lleva la batuta de tu equipo, dirigiendo todo lo que ha de hacerse, o cómo tu papá, que es quien provee los recursos necesarios, o quizás tus hermanos y tú son los encargados de hacer la casa o de adornarla, todos con un cierto rol o una cierta función. ¿Te das cuenta? Todos tienen una función específica. O en la escuela, jamás falta el amigo buena onda al que le hacen bromas y travesuras, mientras el gandalla asusta a todos con sus abusos. O los más nuevos en el colegio, que entran a todas sus clases y después les comparten los apuntes y tareas a los demás, esos llamados matados. Nuevamente, todos en esa época fungimos un cierto rol. Así como en la cancha existen delanteros, quienes meten los goles, defensas, quienes detienen los ataques contrarios, y porteros, quienes paran los tiros a gol, en nuestra vida cotidiana también jugamos en función de la posición que ocupamos en un medio específico. A ese medio específico lo llamaremos cancha. Así como lo puedes jugar en tu colonia, también lo puedes hacer en cualquier parte del mundo, ¿no? Y puede ir desde el trabajo, la escuela, la casa, por mencionar solo algunos. Y es importantísima, porque según la creencia popular, debemos comportarnos de maneras específicas de acuerdo al lugar en el que jugamos y la posición que ocupamos. Recientemente conocí a una chica venezolana que me decía que no podía ser igual en su casa que en su trabajo, o cuando salía con sus amigos, que debía mantener límites y cierta imagen en cada una de estas áreas. No podía ser la misma. Así como ella piensa. ¿Cuántas personas utilizan diferentes máscaras? Usando este término en el mejor de los sentidos, de acuerdo al sitio en el que se encuentran. Con esto no quiero decir que esté bien o mal, para nada. Solo busco que nos demos cuenta que como seres adaptables vamos evolucionando de acuerdo a lo que deseamos en nuestra vida. Es más, date cuenta cómo el balón con el que jugamos es básicamente el dinero que gastas, el tiempo que compartes o los bienes que posees. El balón son tus recursos o herramientas tangibles o intangibles con los que cuentas día con día. Ahora bien, ya que tenemos un panorama común, me gustaría que identificáramos dos elementos más de tu partido. Uno es el director técnico y otro, las reglas. A lo largo de la vida requerimos orientación, corrección, referencias, ayuda y experiencias. Todo ello encaminado a evolucionar y aprender. Si naciéramos sabiendo todo, créeme que este elemento carecería de total sentido, pero sabemos que no es así. Imagínate en un partido de fútbol donde nadie siguiera las instrucciones del director técnico. Vaya caos que resultaría, ¿no crees? En este caso, el director técnico tiene como función utilizar su experiencia y visión para ayudar a unificar el desempeño de los jugadores dentro de la cancha. Es decir,
Su labor es fomentar el trabajo conjunto de un equipo de jugadores con talentos muy particulares cada uno. En la vida, esta función la ocupan nuestros padres, profesores, guías, jefes, asesores, coaches, maestros, etc. Y está en nuestras manos saber si seguimos o no sus sugerencias. La decisión que tomaremos repercutirá directamente en los resultados que buscamos. Esto es como ir al súper y tomar del anaquel aquello que decido que me funcione y dejar lo que no necesito. Seguramente recuerdas a ese profesor que marcó tu vida por la ayuda que te brindó o por lo difícil que te hizo la existencia para que aprendieras y fueses mejor que él. O aquel jefe del que aprendiste todo y más en ese puesto laboral. Es más, quizás exista ese amigo que te daba los mejores consejos o simplemente te escuchaba y te ayudaba a sentirte mejor en los momentos complejos. Si practicas o practicaste algún deporte, recuerda cómo tu coach siempre vio ese potencial enorme que a veces ni tú veías y te exigía más porque sabía que podías hacerlo. Estos son solo unos ejemplos y seguro habrá más en tu historia. Observa cómo estas personas influyentes en tu vida lograron ver más allá de lo evidente, como decía un personaje de caricatura de hace algunos años, y ayudarte a dar el extra o a evolucionar. Así pues, esta posición implica la habilidad de observar la foto completa para tomar las mejores decisiones y orientar desde ahí. Por otro lado, nuestro último elemento, del cual no me consideraba fan, son las reglas. Durante muchos años peleé y me comporté en contra de las reglas porque decía que era rebelde, ¿sabes? Sin darme cuenta de que existen algunas reglas que nos permiten que este encuentro, este partido, se desarrolle de lo mejor. ¿Te imaginas un partido de fútbol donde unos decidan patear el balón y otros lanzarlo con las manos? ¿O donde unos busquen un aro para encestar y otros una portería para anotar? Sería un caos, ¿no crees? He ahí la importancia de las reglas, o como yo les llamo, acuerdos, con las que vivimos. Simplemente nos hacen la vida más simple y ordenada. Antes pensaba que seguir las reglas significaba ser un robot que no pensara. Sin embargo, no es así. Las reglas o acuerdos solamente nos ayudan a utilizar una de nuestras virtudes como seres humanos, que es ser sociables, y de este modo poder convivir y coexistir. Entonces, si analizamos todos estos elementos, nos podremos dar cuenta de que cada uno tiene una función importante en nuestro partido. Y es por ello que necesitamos usarlos a nuestro favor. Y por supuesto, usarlos por un bienestar común. Cabe destacar que hasta este momento, los elementos de los que hemos hablado son externos a nosotros, ajenos, ¿lo ves? Y es vital que los identifiquemos, pues de diferentes formas nos influyen. Volvamos a la situación con la que empezamos, ese encuentro de fútbol. Imagínate por un momento en esa reunión donde todos ven el encuentro de Barcelona contra Real Madrid. En los últimos minutos del partido, el director técnico del Real Madrid da una indicación. Los jugadores no la acatan y cometen infinidad de errores. Barcelona toma ventaja en el marcador, la tensión aumenta, sientes esa emoción en ti. Observa cómo la gente a tu alrededor grita, se emociona, los segundos transcurren, el tiempo se agota cada vez más. En la transmisión puedes ver las imágenes de los aficionados presentes en el estadio. El árbitro marcó algo erróneo, la afición se vuelve loca y tú desde tu casa sientes ese enojo e impotencia por lo que sucede en la pantalla. ¿Te das cuenta cómo cada elemento está influyendo en el desarrollo del partido y en cómo lo estás viviendo? ¿Sientes esa adrenalina y nerviosismo en tu interior por eso que estás viendo? Observa a tu alrededor. ¿Notas cómo incluso hay cambios de ánimo y de humor en todos los presentes? Algunos enojados, otros tristes, otros en plena euforia, quizá otros cantando victoria. Pero nadie cuenta con el talento inesperado de algún jugador novato que antes de que termine el encuentro anota un gol del empate y ahora se van a penales. La tensión crece, el estadio enloquece, ¡wow! ¡Vaya final! ¿Lo sientes? ¿Lo imaginas? ¿Te das cuenta?
Cada uno de los elementos de este encuentro ha influido de una forma u otra todo en sí. Date cuenta cómo eso mismo pasa en tu día a día, cómo permites que los factores de tu entorno modifiquen tus emociones o pensamientos, cómo los jugadores de tu partido suman a esos cambios y cómo vives tu vida. Hoy puedes ser consciente de qué tanto estás vinculado con estos elementos en tu vida y cómo te están influyendo. Bueno, es momento de hacerlo. Te invito a hacer una pausa y reflexionar sobre esto. Piensa en cuántas oportunidades has dejado pasar por no ser consciente de tu entorno. O mejor dicho, no ser consciente de la influencia que tu entorno significa para ti. Identificar todo lo que está a nuestro alrededor y cómo nos ha configurado es el primer paso para evolucionar. ¿Y tú, ya sabes dónde estás? Capítulo 2. ¿Con quién estoy? Mis relaciones. Como ya hemos mencionado en el capítulo anterior, en nuestro partido hay diferentes jugadores. Por naturaleza, somos seres sociales, así que necesitamos aprender a disfrutar nuestro entorno, ya que en él encontramos diferentes situaciones. El cómo las percibamos alentará mucho de la influencia que nos signifiquen. Ahora bien, no solo se trata de entender que hay más personas a tu alrededor, sino cómo interactúas con ellas. Piensa por un momento cómo son tus relaciones, qué tan cercanas son a ti esas personas, qué tan libre eres con ellas, cuánta confianza sientes o cuánta confianza y libertad generas. Es muy probable que no te lo hayas preguntado antes, pero date cuenta que en tus manos está mejorarlas. ¿Qué pasaría si en aquel partido de fútbol los jugadores no se conocieran o no confiaran entre ellos? O imagina qué tipo de espectáculo darían si todos quisieran ser estrellas y jugar solos contra el mundo. Vaya situación, ¿no crees? Es por eso que es tan importante conocer la calidad de tus relaciones. Tengo amistades que presumen de tener a cientos o miles de personas en sus redes sociales o de ser muy populares en la escuela o en la oficina, por ejemplo. Pero cuando les he preguntado, bueno, ¿y con cuántos de esos hablas o conoces en verdad? Las respuestas dejan mucho que desear. Pregúntatelo tú. ¿Cuánto sabes de las personas que te rodean? ¿Qué tan buena comunicación tienes con ellos? ¿Cuánta cercanía verdadera existe? Es más, no vayamos tan lejos. Obsérvate en familia. ¿Cómo te llevas con tus hermanos, primos, tíos, padres? ¿Qué tanta confianza le tienes a tus papás para hablar de tu vida y tus problemas? ¿O qué tan libre te sientes de conversar ciertos temas? Es evidente tener más afinidad con una persona que con otra. Sin embargo, mucho de eso está en tus manos pulirlo y mejorarlo. En alguna etapa lo viví, en específico con mi mamá. Pese a que me ama mucho, durante algunos años era difícil que me hiciera sentir ese amor, o al menos así lo sentía yo. Ella era muy introvertida quizás, siendo yo tan emocional. Me causaba conflicto no sentir su afecto como yo lo deseaba. Te estoy hablando de que yo tenía alrededor de 10 o 12 años de edad, etapa en la que queremos que todo sea a nuestro antojo y ser el centro de atención. Quizás sin saberlo, comencé a ser yo la que tomaba la iniciativa de abrazarla, de darle besos o le decía un te quiero, y tal vez al inicio ni siquiera me respondía, o probablemente también era raro para ella, pero seguía haciéndolo y haciéndolo y haciéndolo, hasta que sin más, en algún punto del camino, comenzó a abrazarme, besarme, jugar conmigo, apapacharme como cuando yo era muy peque, y eso ha mejorado increíblemente nuestra relación. Y hoy puedo decir que es mi más grande amiga. Ojo, no significa cambiar a las personas, sino todo lo contrario. Se trata de entender que todas las personas a tu alrededor son diferentes y como tú, tienen total libertad de ser como ellos deseen. Significa confiar en lo que en este caso yo sentía, compartirlo e invitar a que me lo compartiera. Si se da, está increíble, si no también, porque claro está, ahora entiendo que todos tenemos formas diferentes de amar y compartir nuestros sentimientos. Si volvemos al fútbol, piensa cómo cada jugador tiene sus talentos y formas. Hablamos antes de los roles o tareas, ¿recuerdas? Algunos son buenos conduciendo el balón, otros anotando goles,
algunos otros haciendo trucos o quizás un tanto más volando en el aire y deteniendo los tiros a gol. Pero todos lo hacen porque confían primero en sus capacidades, sentimientos y nivel de acción. En función de eso, también confían en los miembros de su equipo y en cómo cada uno, en su forma, puede sumar a una jugada perfecta. Confiar en mí para confiar en otros. Imagina a un ícono del fútbol, el señor Leo Messi. Por mucho talento que tenga, sería imposible que jugara contra 11 rivales él solo, o que ocupara todas las posiciones con excelencia al mismo tiempo, en el mismo partido. A partir de esto, piensa por un momento, ¿qué tanto conoces a las personas que te rodean? ¿O qué tanto saben de ti? ¿Qué grado de confianza sientes y qué tanto la generas tú? Analiza esto y verás que cualquier relación siempre puede mejorar. Ahora bien, todos tenemos diferentes círculos o diferentes canchas en las que nos desenvolvemos. Quizás sea con tu pareja, en familia, en la chamba, con los cuates, con tu jefe, en la calle, con los vecinos o en la escuela, la iglesia, en tu club deportivo o en los eventos sociales, entre tantos casos. Y como decía anteriormente, nos han condicionado a ser de diferentes maneras de acuerdo a la situación y al lugar. No digo que debamos hacer las mismas cosas en todos lados, solo que quizás sea más provechoso ser la misma persona en todos lados. ¿Notas la diferencia? Puedes estar en cualquier cancha, pero si eres tú mismo, auténtico y libre, lo disfrutas más. Recuerda cuando eras niño y visitabas la casa de alguna de tus tías ya mayores, de esas casas que tenían 1000 reliquias y 1000 cosas antiguas, con cuadros en todas las paredes, figuras de porcelana, fotografías y más. En esa casa, tu curiosidad estaba a flor de piel al ver tantas y tantas cosas en un mismo espacio. Recuérdate caminando entre los pasillos o junto a las vitrinas o los muebles y de pronto escuchar el grito de tu papá o tu mamá diciéndote «¡Siéntate y no rompas nada!». ¿Cómo te hacía sentir eso? Quizá reprimido, ¿no? Ahora imagina la misma escena, pero en vez de ordenar que te sentaras, alguno de los adultos presentes te invitara a ir a algún área menos riesgosa. O mejor aún, te cuenta qué es todo eso o te invita a conocer y saciar tu necesidad de saber. En estos dos escenarios, quizás extremistas, puedes ver que hacer destrozos se puede evitar siendo libre o sintiendo confianza. Así es en nuestra vida en general. Cuanto más represivo es un medio, más necesidad de ir en contra sentimos, más deseos de rebelarnos se manifiestan. Si en un entorno te sientes en confianza, puedes desenvolverte con naturalidad y sin máscaras. La parte interesante es la siguiente. El que ese entorno sea confiable depende de ti, está en tus manos. ¿Cómo? Sí, claro, tú lo creas y construyes, y todo parte de que el primer entorno en el que te sientas cómodo y confiado sea contigo, en tu interior, tú contigo. Mientras más a gusto estés contigo, más lo proyectas. En consecuencia, más seguridad y naturalidad sentirás. Como puedes darte cuenta, es vital tu entorno y cómo te desenvuelves en él. Sin embargo, tú eres quien lo construye. Piensa en este momento en tu vida. ¿Qué relación te gustaría mejorar? Y más importante aún, ¿cómo lo vas a hacer? ¿Y tú, ya sabes con quién estás?